supuesto imposible decir nombres, muy confiable dentro del círculo de Andrés. Por fuentes fidedignas sé que AMLO tuvo un evento cerebrovascular y que está internado en un hospital del Distrito Federal. El jefe médico del hijo de una amiga se lo comunicó a su mamá. Se lo trajeron de Mérida en avión militar. Lo están atendiendo de un evento cerebrovascular. Lo está atendiendo el jefe de mi amiga que es neurocirujano. Y luego llegó un tuit. Seguro ya saben del COVID del presidente, pero esa no es la nota. La nota es, se rumora que le dio preinfarto con evento de cerebrovascular, o sea, hemiplegia. Se le paralizó el lado derecho y se dice que citaron a todos los médicos, cardiólogos y neurólogos del hospital militar. Y otro amigo me dice que esta es la... ¿Hasta ahí nada más? Compraste el avión. Sí, el avión presidencial. Y te voy a decir porque primero... No, porque estaba muy jodido, yo sé. No, ya... Y muy viejo, sí. No solo eso, era un avión que tenía por lo menos, yo creo que 30 años. Sí. Y le fallaban cosas, man. Mira, por ejemplo, había un asiento enfrente del asiento donde yo iba, de espaldas y del lado derecho del pasillo, había un asiento que despegaba el avión y se recorría. Y yo cada vez que bajaba, oiga, capitán, ahí le encargo, arreglen el asiento. No, sí, señor presidente. Y al siguiente vuelo. Entonces yo le decía al pasajero que iba ahí, mira, me dicen que es lo único que le falla al avión, así que no cómo vas a saber, ¿no? Aparte el aire acondicionado ya no funciona. El avión era incapaz de volar sobre ningún océano, tenías que ir o a las Baleares o a Canadá o a Alaska. Sí, es cierto. Pero olvídate de eso, que es un tema de comunidad en comunidad. Sí. El avión se volvió algo peligroso. Y cuando se muere, como fue mi caso, se muere tu mano derecha, uno de tus mejores amigos, el secretario de Gobernación, un accidente aéreo. Y dices, esto es muy raro, pero de ánimo, ya pasó. Y 2 años después se muere otro secretario de Gobernación, tu mano derecha política, también un accidente aéreo. Y dices, yo no puedo jugar con México para que un día al presidente de la República se le caiga en ese avión que es una cafetera. Sí. Y entonces me preguntan, me insistían mucho y vamos a buscar un avión. Entonces viene una oportunidad, porque también en eso puede haber corrupción. Claro. La verdad, muchos dicen, ni cero, incluso aunque la maneje el ejército, que manejó la compra ahí, no puede haber posibilidad de 1 milímetro de corrupción. Entonces le encargué a Pepe Mit, que era secretario de Hacienda, encuentra una oportunidad. Aeroméxico anuncia la compra de una flotilla de 50 aviones, entre otros como 15 o 16 Dreamliners, que era este tipo de avión, que es un avión que además ahorra enormemente en combustible, es el más eficiente y más económico en mantenimiento, es el que... en fin, una serie de características tecnológicas muy, muy convenientes. 4 cilindros. Entonces, dentro de esa flotilla que iba a comprar Aeroméxico, dice que nos consigan en todo caso una oferta de flotilla, ¿no? O sea, como en las lecherías de Conasupo, ¿no? Mete la cubeta ya al mecate y a ver cómo, ¿no? Claro. Y así fue. Y nos llegaron con un precio que pues era adecuado para la flotilla, pero era caro, pues mejor no. Y entonces la propia Boeing vino con nosotros. Dijo, oigan, entendemos que su problema puede ser de presupuesto. Nosotros tenemos un avión ya usado, Dreamliner, que es el que usamos para los ejecutivos y además es el que se usa de muestra. Es como en las agencias de coches, que siempre hay un carrito que lo tienen para el desgaste, cierto, ¿no? Es cierto. Ese avión es el que se compró, que fue 60% más barato que el precio de flotilla. Un avión usado. Y en realidad el precio que nosotros pagamos fue como de 103 millones de dólares, que es muchísimo más barato que muchos otros aviones en el mercado. Ya lo que hizo el presidente Peña y su equipo, que fue acondicionarlo internamente, ya fue su bronca. Igual pudo haber puesto asientos de vinilo o pudo haber puesto puertas con chapa de oro. Ya no fue mi bronca. Pero la compra del avión fue una compra sensatamente económica. Ahora, también le reconozco a Andrés Manuel, le dio al clavo con un sentimiento de rechazo al lujo y a la frivolidad, que honestamente también se exacerbó mucho en el sexenio pasado. Llegamos a unos excesos de frivolidad increíbles. Entonces, todos esos detalles que lucen en la decisión de Estado de proteger al presidente y de proteger a los pasajeros, porque miren, a ver, ¿qué tal si alguien quisiera atentar contra la seguridad del presidente en uno de sus aviones?
O un pequeño detalle. ¿Dónde se siente el presidente de la República cuando viaja en los aviones comerciales? Salida de emergencia. En la salida de emergencia. ¿Cuáles son los requisitos para la salida de emergencia? Estar en condiciones físicas aptas para poder operar la salida de emergencia en caso de accidente y ayudar al resto de los pasajeros. Lo dejo hasta ahí. Pero la verdad es que no es conveniente ni para en general que el presidente ande volando en aviones de línea. ¿Qué pasó con Ovidio el día que lo agarran y lo sueltan? Sí. Que eso de que el presidente sabe todo, pues no es cierto. El presidente dijo que no sabía, ¿no? Pero bueno, ya, en fin. Pues estoy fortachón, ¿eh? Bueno, ahí está la cuestión. ¿Cómo le llaman ustedes cuando un compañero exhibe a otro compañero? Balconeo. Sí, balconeó al otro presidente. Al presidente Peña. No, le dicen, antes le llamaban, me llevó a la tinta. No, ¿cómo es? Me llevó el papel. Me llevó el papel. Me echó al papel. Eso es, me echó al papel. Lo echó al papel. Pero bueno, esa es una. A ver, pero ya vieron cómo al arranque ahí, ¿no? Cuate, ¿no? Miren acá. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo por tercera vez al COVID-19, según lo informó en sus redes sociales el domingo 23 de abril. En el mensaje publicado por medio de su cuenta de Twitter, el presidente confirmó que no está en una condición grave y que su corazón se encuentra en buenas condiciones. El presidente de México comunicó por medio de sus redes sociales que dio positivo al COVID-19 por tercera vez desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020. Ante la noticia comenzó la duda sobre quién asumirá el cargo del país en caso de que López Obrador necesite descanso por enfermedad o se ausente de manera permanente. Según el artículo 85 de la Constitución mexicana, si el presidente pide una licencia hasta por 60 días naturales y esta es otorgada por el Congreso, la titularidad del Poder Ejecutivo será asumida en principio por el titular de la Secretaría de Gobernación, cargo que ahora ocupa Adán Augusto López. Es importante mencionar que López Obrador dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que Adán Augusto López lo representará en las conferencias matutinas por el momento. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina la cadena de sucesión presidencial. Esta establece los procedimientos a seguir en caso de que el presidente de la República no se encuentre en su cargo de manera temporal o permanente. Según el artículo 84 de la Constitución, si el presidente de México se ausenta de su cargo de manera temporal o definitiva, el secretario de Gobernación tomaría la titularidad del Poder Ejecutivo Federal en condición de encargado, mientras que el Congreso nombra al presidente interino o sustituto.